Muchas gracias a todos los que se conectaron para esta charla. La idea es hablar de hipertensión pulmonar, todas esas implicaciones perioperatorias que tiene asociada la cirugía no cardiovascular específicamente, y es inevitable hablar de hipertensión pulmonar sin mencionar el ventrículo derecho, que por mucho tiempo estuvo olvidado, pero afortunadamente en los últimos años se le ha dado la importancia que realmente necesita. Le agradezco al doctor Enrique Anaya, quien fue mi asesor y me acompañó para la realización de esta charla. Debemos partir entonces que la hipertensión pulmonar es un problema de salud creciente que en las últimas 2 décadas se ha triplicado su prevalencia, y es totalmente importante porque sus presiones y sus resistencias pulmonares se asocian directamente con la mortalidad en la población general, y se estima que en el mundo el 1% de la población padece esta enfermedad independientemente de la etiología y de la gravedad que esto suscita. Esa mortalidad y esas complicaciones que estos pacientes tienen durante su vida se asocia principalmente a una disfunción del ventrículo derecho, y por eso es que menciono que es inevitable hablar de él. En el ámbito quirúrgico es supremamente relevante y por eso es motivo de una charla para nosotros, y es como ustedes pueden ver en los últimos años, la prevalencia del paciente con hipertensión pulmonar en el quirófano se ha incrementado. Actualmente se estima que 2,4% de los pacientes que son llevados a cirugía y que están intrahospitalarios tienen algún tipo de hipertensión pulmonar, afectando obviamente todos los grupos etarios, pero principalmente en pacientes mayores de 60 a 65 años, siendo más frecuente en las mujeres, pero generalmente implica mayor gravedad en los hombres. Y obviamente es relevante porque se ha demostrado que es un factor de riesgo independiente, incluso ajustando variables demográficas, quirúrgicas, que se asocia a mayor morbimortalidad, complicaciones cardiovasculares mayores, con un OR de 1,43 siendo estadísticamente significativo, y esta es la razón por la cual debemos nosotros prestarle atención a esta entidad. Debemos recordar unos aspectos fisiológicos para entender las conductas y los desenlaces que se van a dar. Debemos partir de que la circulación pulmonar, y hablando de circulación pulmonar hablamos del ventrículo derecho y de su acoplamiento con la arteria pulmonar, la membrana alveolo-capilar y la circulación venosa pulmonar. En el adulto específicamente difiere de la sistémica al ser un circuito de alto flujo, pero de baja presión y baja resistencia. La arteria pulmonar tiene tan solo 5 centímetros de longitud, donde empieza a dividirse en una arteria derecha e izquierda, con una capa muscular que es incompleta, y se dice que su diámetro puede ser 1/3 de la aorta. Estas características le permiten ser más distensible, pero manejar menos presión o menos resistencia. Partimos de que tenemos una presión sistólica en este circuito alrededor de 25, una presión diastólica alrededor de 8 milímetros de mercurio, con una presión arterial media que está alrededor de los 14, 15 milímetros de mercurio. Aunque en la aurícula izquierda tenemos una presión pequeña de 2 a 5 milímetros de mercurio, esta baja presión pues le preocuparía a uno para mantener un flujo anterógrado, pero si se mantiene en condiciones normales este delta de P, es suficiente para mantener ese flujo anterógrado con una autorregulación muy fina, debido a que la membrana alveolo capilar es altamente permeable, y una disregulación de esta nos puede llevar a un edema agudo de pulmón. Hay varios factores que se han identificado que logran controlar y equilibrar esa vasorreactividad de la circulación pulmonar. Factores como el receptor de la endotelina 1 o el tromboxano A2, que favorecen la vasoconstricción, mientras que por otro lado el óxido nítrico y las prostaglandinas favorecen la vasodilatación, están en constante equilibrio para permitir un adecuado manejo de estas presiones. Además, se han identificado otros tipos de circunstancias como la hipoxemia, la hipercapnia, la acidosis, la hipotermia, el dolor con esa descarga simpática que todos conocemos, que contribuyen a la vasoconstricción del lecho o de la circulación pulmonar. El ventrículo derecho, por su parte, tiene una morfología especial. Sabemos que tiene una forma semilunar, tiene un tracto de entrada que es por la válvula tricúspide, tiene una región apical y tiene un tracto de salida por la válvula pulmonar.
Se caracteriza porque su pared libre se encuentra en la parte anterior realmente, mide tan solo 3 milímetros, lo que lo diferencia de la pared libre del ventrículo izquierdo, que puede llegar a medir hasta 10 milímetros. Comparten el tabique interventricular con esas fibras entrecruzadas que permiten esa contracción y esa interdependencia ventricular. Por lo tanto, lo que sufre un ventrículo lo va a afectar al siguiente. Y el ventrículo derecho, por estas características, solamente ocupa 1/6 de la masa completa del corazón. Además, su circulación es especial, principalmente está por la arteria coronaria derecha, y algo muy particular es que la presión intramiocárdica que genera el ventrículo derecho hace que esté por debajo de la presión de la raíz aórtica durante todo el ciclo cardíaco. Por lo tanto, permite un flujo coronario continuo, diferente del ventrículo izquierdo, que solamente en la diástole ocurre esto. Eso nos da la diferencia de que el ventrículo izquierdo se perfunde solamente en diástole, pero el ventrículo derecho se perfunde tanto durante sístole como diástole. Y aunque nosotros en ecocardiografía no logramos ver realmente cómo se contraen los ventrículos, tenemos que tener en cuenta que este ventrículo derecho difiere del izquierdo. El izquierdo tiene una contracción un poco más concéntrica, como en forma de retorcimiento, mientras que el ventrículo derecho lo que va a hacer es una onda peristáltica desde su tracto de entrada hasta el tracto de salida, y lo que hace es disminuir el área de superficie de la pared libre de su ventrículo como tal. Conocemos dos efectos importantes para aumentar la contractilidad ante un aumento de la demanda, que es la ley de Frank-Starling y el efecto ANREP. Realmente estos dos mecanismos, por la configuración que le otorga el ventrículo derecho y su acoplamiento con la circulación pulmonar, no se han visto que sean los suficientes para un aumento de la demanda o de la poscarga, sobre todo si este aumento se vuelve progresivo o se vuelve crónico. Realmente no logra ser suficiente para aumentar esas demandas. Entonces, por eso es que nos preocupa cuando hay un aumento en esa resistencia pulmonar, porque inmediatamente se va a caer el volumen sistólico. Y aquí en esta gráfica podemos ver que el ventrículo izquierdo tolera más esas presiones y puede mantener en el tiempo, y con el aumento de la presión, su volumen de eyección, pero el ventrículo derecho realmente cae rápidamente. Y esto lo podemos explicar por la ley de Laplace, que en su contracción tiene un radio de la curvatura mayor y que obviamente tiene un grosor menor, como ya lo hemos ido observando. Finalmente, ¿qué es lo que ocurre? En la hipertensión pulmonar va a haber una vasculopatía, independientemente pues de la etiología que ahorita vamos a detallar, en donde va a haber una proliferación celular del endotelio, de la capa muscular, que va a generar un aumento de la resistencia y por lo tanto un aumento de la poscarga de ese ventrículo derecho. Se han, digamos que, dilucidado diferentes mecanismos hormonales, genéticos y ambientales por los cuales se ha explicado la mayor o la menor expresión de la hipertensión pulmonar en la población, y esto sigue siendo pues tema de estudio. Y el ventrículo derecho, pues al sufrir ese aumento de la poscarga, lo que va a hacer inicialmente es dilatarse, pero posteriormente va a hipertrofiarse, generando unos cambios también en su morfología. Lo que conocemos es que se va a volver mucho más grande, que iguala o puede incluso superar el tamaño del ventrículo izquierdo, va a generar un desplazamiento del septum tanto en sístole como diástole, generando también una alteración en la interdependencia ventricular. Entonces, de aquí partimos que ese aumento de la poscarga, ese aumento del consumo miocárdico de oxígeno me va a llevar a una serie de factores que me van a entrar al paciente en una espiral deleteria hasta que haya una disfunción miocárdica y un choque cardiogénico. Tenemos la ya conocida espiral que nos ofrece las guías de hipertensión pulmonar a través de sus publicaciones, y este año sale en el New England también una publicación acerca de la disfunción del ventrículo derecho, donde nos explican todo lo que hemos venido revisando específicamente en la fisiopatología. Estos pacientes se van a presentar con una variedad de síntomas, pueden ser incluso asintomáticos al inicio de la enfermedad. Usualmente se les hace el diagnóstico cuando ya llevan más o menos 2 o 3 años de sintomatología, y es muy inespecífica porque pueden semejar cualquier condición cardiovascular o pulmonar. Lo más común que vamos a encontrar son signos o síntomas de falla. Vamos a encontrar un edema en miembros inferiores, extremidades pálidas y frías, pacientes congestionados con hepatomegalia, distensión yugular, fatiga, disnea, puede haber síncope, hemoptisis.
Y en nuestro examen físico podemos encontrar también un soplo o lo sistólico en el foco tricuspidio que nos habla de una insuficiencia secundaria a esa hipertensión pulmonar. Definitivamente el diagnóstico es hemodinámico. Esto ya está claro por todos nosotros después del simposio que se realizó en el 2018, el sexto simposio de hipertensión pulmonar. Se definieron unas clasificaciones principalmente hemodinámicas. Se objetivizó el valor en 20 milímetros de mercurio para una presión arterial pulmonar media como diagnóstico de hipertensión pulmonar y se diferenció algunas condiciones en las que hay un aumento específico de la resistencia vascular pulmonar dado por mayor a 2 unidades Woods, que previamente era 3, lo bajaron para aumentar la sensibilidad a 2 unidades Woods, o también aquellos en los que hay un compromiso del lado izquierdo del corazón con una repercusión en el circuito venoso y que esas patologías transmiten una presión mayor hacia la parte derecha del corazón. Y esto se definió como una presión de enclavamiento pulmonar mayor o igual a 15 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa? Que esto puede ser combinado o puede ser aislado. Entonces vamos a ver que hay poscapilar aislada como puede haber combinada. También se definió la hipertensión pues con respecto al ejercicio, que es otra clasificación que nos podemos encontrar por allí. Y tenemos la clásica definición etiológica, que aunque tiene limitaciones, sigue siendo el mejor abordaje clínico y para el manejo de los pacientes. Tenemos los grupos del 1 al grupo 5. El grupo 1 está caracterizado por los pacientes que son idiopáticos o carga hereditaria. Es muy raro, pero la mayoría de estudios que hay en la población son en este tipo de pacientes. El grupo 2, que se da por una cardiopatía izquierda, usualmente son valvulopatías las que nos llevan a estas, no son las únicas, pero son las más frecuentes, y esta específicamente es la condición más común que vamos a encontrar en hipertensión pulmonar, seguido del grupo 3, que son todos aquellos pacientes con una hipoxemia crónica, como aquellos pacientes con EPOC, pacientes con apnea obstructiva del sueño que generan una vasoconstricción pulmonar hipóxica, que aunque sabemos que inicialmente es un mecanismo adaptativo, para mejorar esa relación BQ, realmente a largo plazo va a ser un mecanismo maladaptativo y se va a generar lo que hemos venido hablando. Se encuentra como la segunda causa más frecuente. El grupo 4 son todos aquellos relacionados con una obstrucción como el tromboembolismo pulmonar y el quinto grupo son aquellos pacientes que realmente no encasillan en estos 4 primeros o algunas causas raras misceláneas de hipertensión pulmonar. Esto es importante tenerlo porque el manejo difiere en todos los pacientes. Sabemos que esos factores que habíamos hablado que regulaban la vasorreactividad de los pacientes se volvieron dianas terapéuticas. Entonces contamos con el óxido nítrico, con el sildenafil, bosentan, milrinone, prostaciclinas, análogos de prostaglandinas específicamente, para dirigir ese tratamiento. Sin embargo, a la luz de hoy, digamos que tienen su mayor beneficio en los pacientes del grupo 1 y en algunas ocasiones en los pacientes del grupo 4. No se debía usar, digamos, ampliamente en todos los grupos porque incluso se han mostrado efectos deleterios y les comparto el CIOVAC, que es un estudio del 2018 en el cual se utilizó sildenafil en pacientes después de una corrección de valvulopatía izquierda, que a pesar de ello tenían hipertensión pulmonar persistente y se demostró que los pacientes tenían peores desenlaces con el uso de sildenafil. Entonces, quizá aquí en este momento no se haya diferenciado tan bien aquellos pacientes de un problema aislado versus un problema combinado y probablemente el manejo va a ser diferente. Entonces, ¿qué tenemos para el día de hoy? ¿Qué vamos a encontrar en nuestros pacientes cuando lleguen a nuestra consulta preanestésica? Los pacientes del grupo 1 se benefician de estas terapias específicas dirigidas. También pueden venir con calcioantagonistas, sobre todo aquellos que son respondedores o que tienen vasorreactividad, o pueden estar incluso programados para trasplante pulmonar. Los pacientes del grupo 2, 3 y 5 realmente van a tener es una optimización de esa causa adyacente que los llevó a hipertensión pulmonar. En el grupo 2 específicamente, aquellos que tienen combinado, o sea que su afectación es tanto precapilar como postcapilar, pudiera haber algún beneficio de estas terapias dirigidas, pero esto continúa en estudio. De igual manera, en el grupo 3, la optimización de toda la parte respiratoria y en el grupo 5 de todas sus patologías extrañas. El grupo 4 es específico porque a pesar de que en algunos casos se puede utilizar terapia dirigida,
también pueden ir a terapia quirúrgica, específicamente a un balón, angioplastia con balón o incluso la tromboendarterectomía, que es una cirugía potencialmente curativa y que fisiológicamente es muy bonita para todos aquellos que nos ha tocado poder ver nuestras rotaciones de anestesia cardiovascular, y le agradecemos pues a nuestros profes que nos han enseñado tanto en este tipo de cirugía. Para el manejo perioperatorio, entonces tenemos que tener en cuenta que el éxito de esta intervención depende de muchos factores, en donde el anestesiólogo juega un rol demasiado importante. Debemos partir de una evaluación multidisciplinaria. Esto implica, obviamente, medicina interna, cirugía e incluso un especialista de hipertensión pulmonar para los casos más graves. Y meterlo en un costal de todo lo que implica una adecuada valoración preoperatoria, un adecuado manejo intraoperatorio y definir cuáles van a ser los cuidados en el posoperatorio de estos pacientes. Entonces nosotros tenemos un rol importante y no dar a la ligera estas evaluaciones de los pacientes. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente tenemos que determinar su riesgo como en cualquier cirugía, y en estos pacientes debe ser individualizado como normalmente lo hacemos. La cirugía debemos considerar su naturaleza, si es urgente o si es electiva. Por ejemplo, la mortalidad que lleva un paciente para una cirugía electiva con una hipertensión pulmonar moderada grave puede estar alrededor del 2%. Sin embargo, si es una cirugía urgente, la probabilidad se puede aumentar al 25, incluso el 50% de que este paciente fallezca o que tenga complicaciones en el intraoperatorio. La cirugía es mayor de 3 horas. Las cirugías de riesgo intermedio o alto siempre van a ser un motivo de preocupación en estos pacientes. Algunos factores relacionados específicamente con nuestro paciente: la gravedad de la hipertensión pulmonar, dada por una presión de la arteria pulmonar media entre 20 y 35 leve, 35 y 45 moderada, mayor de 45 es grave. Obviamente, entre mayor gravedad, mayor riesgo. Las comorbilidades del paciente y la clase funcional. La clase funcional del paciente se ha demostrado que es un factor de riesgo independiente para malos desenlaces en estos pacientes, entonces hay que estudiarlo. Todo esto para definir en qué sitio se debería operar estos pacientes. Los pacientes de hipertensión pulmonar del grupo 1, los pacientes que van a cirugía mayor independientemente del grado de hipertensión pulmonar, y los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía y que tienen hipertensión pulmonar grave, deberían ser intervenidos en un centro con experiencia, en donde haya especialistas por hipertensión pulmonar y personas que hacen constantemente esto, y no solamente por eso, sino por las terapias avanzadas que pudieran requerir, que ahorita vamos a mencionar. Sin embargo, ante una urgencia, pues claramente la idea es velar por el beneficio de los pacientes, y hay estudios que demuestran que si uno se pone en contacto con los profesores o con los centros de referencia, a los pacientes les va mucho mejor. Entonces, para que siempre tengamos en cuenta el teléfono de nuestros profesores subespecialistas en cardiovascular, que nos pueden dar una mano en estos aspectos. Y con respecto a los medicamentos, hay que tener en cuenta que los que vienen con terapia dirigida se debe continuar. No debemos suspender estos medicamentos, incluso aquellos que son oral se deben tomar el mismo día de la cirugía, y la idea es que para el posoperatorio los reinicien lo más pronto posible, que continúen con su tratamiento de falla cardíaca, con su tratamiento de optimización respiratoria, y el manejo de la anticoagulación, que muchos de ellos pueden venir, pues se hace el manejo convencionalmente como se hace en las otras cirugías. Entonces, la clase funcional es importante hacerla por lo que les mencionaba, que es un factor de riesgo independiente, hacer una historia clínica completa y un examen físico. Y algunas guías, y específicamente este consenso del 2022 nos propone algunos exámenes que se pudieran pedir a estos pacientes. Obviamente no todos se le piden en todos los casos, sino que se debe individualizar según el tipo de cirugía y la gravedad del paciente. Hablamos de química sanguínea básica, como un hemograma, función renal y función hepática, debido a que esta congestión venosa me puede comprometer tanto riñón como hígado. El péptido natriurético, que se ha visto más como un factor pronóstico en estos pacientes, radiografía, electrocardiograma, pruebas funcionales o cardiovasculares. La caminata de 6 minutos pues tiene un valor también pronóstico importante en estos pacientes. Obviamente la ecocardiografía, en este consenso nos proponen que lo ideal es que sería en las últimas 2 semanas. Yo les propongo que tenemos que ser un poco más flexibles, y sobre todo nosotros en nuestro sistema de salud, en donde si tenemos un paciente con una ecocardiografía de hace 3 meses, pero el paciente es adherente a su terapia,
el paciente no presenta un declive en su deterioro o en su clase funcional y es asintomático, probablemente no ha cambiado mucho su condición. Entonces, es entrar a valorar, no existe un tiempo específico para eso. Y el cateterismo cardíaco, pues en los pacientes de mayor gravedad y aquellos que lo necesiten. Todo esto es para definir unos espectros de riesgo. Sabemos que los pacientes que son sintomáticos, que tienen en sus estudios hallazgos como un índice cardíaco bajo, que tienen una saturación venosa central menor de 65, una caminata de 6 minutos menor de 440, un péptido elevado, estos pacientes les va peor. Y como nosotros somos muy amigos de los scores y ojalá tuviéramos tiempo para hacerlos todos porque salen para todas las patologías, en hipertensión pulmonar también hay un score del cual nos podemos apoyar para tratar de objetivizar las complicaciones de los pacientes. En el 2012 sale el REVEAL, que es un estudio en 504 pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 1 recién diagnosticada, tenían menos de 3 meses de diagnóstico, en los cuales se identificaron algunas variables y se ajustaron para identificar la mortalidad a un año. En el 2019 sale el REVEAL 2.0, que es un análisis de la población que sobrevivió mayor a un año de ese estudio del 2012 y lograron precisar algunas condiciones. Aquellos pacientes del grupo 1, pacientes mayores de 6 años, con comorbilidades como falla renal, una clase funcional baja, pacientes que hayan hospitalizado recientemente, una alteración en la caminata de 6 minutos, que tengan derrame pericárdico en el ecocardiograma, un BNP alto, unas pruebas de función pulmonar o cardiopulmonar alteradas o un cateterismo cardíaco con los hallazgos que ellos nos proponen, ellos lo suman en la calculadora y nos da una probabilidad de mortalidad. Y este quizá es el mejor score que discrimina ese bajo, intermedio y alto riesgo. Los puntos de corte son igual o menor a 6 para abajo, 7, 8 puntos para riesgo intermedio y mayor de 9 o igual a 9 para alto riesgo, e incluso discrimina mejor que el COMPERE y que el registro francés. Entonces, para que lo tengamos en mente. Y todo esto es para optimizar a nuestros pacientes. Probablemente nosotros no vamos a iniciar una terapia, pero sí la idea es identificar el paciente que está descompensado. Toda patología que esté descompensada y que vaya a ser sometida a una cirugía electiva, el paciente debe ser idealmente optimizado, porque si no, el riesgo aumenta para estos pacientes y por esto nos tenemos que apoyar en todo el grupo clínico con el cual contamos. ¿Qué hallazgos podemos tener nosotros en una evaluación preanestésica que se nos presente un paciente con los exámenes que de pronto le han pedido? Un electrocardiograma, la mayoría de ellos lo van a tener. Este es un electrocardiograma muy sugestivo de hipertensión pulmonar. Pueden ver ondas P pulmonar en la derivada de 2. Tenemos un eje derecho cuando vemos D1 y ABF, que es positivo. Tenemos criterios de hipertrofia ventricular derecha con una en B1 con una relación RS mayor a 1, con una S en B5. Tenemos un hallazgo que determinan como el strain del ventrículo derecho, que es sugestivo de disfunción ventricular, y es que en las precordiales de B1 a B4 se encuentra un descenso del ST con una inversión de la onda T. Entonces podemos tener estos hallazgos que nos hacen sugestivo. Y una radiografía de tórax que realmente no es, bueno, su aporte es limitado para un diagnóstico, pero el 90% de los pacientes con hipertensión pulmonar tienen hallazgos anormales y vemos un tronco pulmonar aumentado de tamaño y una silueta cardíaca también grande a expensas del lado derecho. ¿Qué tenemos nosotros, digamos, por derecho? Y es que los pacientes con hipertensión pulmonar tengan una evaluación ecocardiográfica y si no, nosotros debemos velar porque esa valoración debe ser realizada por un ecocardiografista o, por ejemplo, por nuestros profes cardiovasculares que tienen entrenamiento Word, también están calificados para darnos una luz sobre estos pacientes. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos así una ecocardiografía y somos muy ligeros para revisarla. Usualmente bajamos rápidamente, si mucho nos fijamos en la FEBI, 19% en este paciente y un TAPSE, pero seguimos bajando y usualmente cuando estamos buscando específicamente hipertensión pulmonar nos encontramos en la parte inferior y en la última parte la probabilidad de riesgo que tiene el paciente de hipertensión pulmonar. Acá quiero dejar un mensaje grande y es que a nosotros en la ecocardiografía nos van a reportar es una probabilidad de hipertensión pulmonar. No se extrapola a la gravedad, no significa que una probabilidad alta
es un paciente con hipertensión pulmonar grave. Esa es una de las primeras conclusiones que quiero dejar. Probablemente el paciente que tiene baja probabilidad de hipertensión pulmonar ni siquiera tiene, entonces no lo podemos catalogar como leve. Y esto lo hacen ellos a partir de la velocidad de regurgitación tricuspidia. Tienen unos rangos en la que es menor de 280 es leve, entre 280 y 340 es intermedia y mayor de 340 centímetros por segundo es alta probabilidad. Sin embargo, con esto estiman la presión arterial sistólica pulmonar, que realmente es un valor que aisladamente no ofrece mucho. Con esta velocidad de regurgitación tricuspidia nos dan la probabilidad, pero por ejemplo en esta ecocardiografía, que es una ecocardiografía pues real, pueden ver que aunque por velocidad de regurgitación tricuspidia está en el rango de intermedia, nos proponen alta probabilidad porque hay algunos hallazgos sugestivos, entonces hay cavidades derechas aumentadas de tamaños, hay tiempo de aceleración en el tracto de salida disminuido, lo que hace que aumente la probabilidad. Entonces, la conclusión que quiero llevar es que no a todos los pacientes les logran medir la velocidad de regurgitación tricuspidia. Incluso algunas condiciones, como una insuficiencia masiva o grave, o paciente con disfunción ventricular, eso subestima la velocidad de regurgitación, entonces puede dar baja probabilidad. Pero hay unas cavidades dilatadas. Entonces, si no logran medir, y hay reportes en los que dicen no se logró calcular la velocidad de regurgitación tricuspidia, nosotros no debemos solamente quedarnos con este valor, sino mirar también el reporte, porque puede que el ecocardiografista muy juicioso diga, aunque no se lo logré medir, tiene otros hallazgos sugestivos de hipertensión pulmonar, como puede que no lo diga, entonces nosotros tenemos que estar pendientes de esto y ya he visto reportes, así que amablemente un ecocardiografista nos compartió y hay que tener cuidado con esto. Acá les quiero mostrar 3 imágenes ecocardiográficas y le quisiera preguntar a alguno de mis compañeros residentes si ve algo extraño. Voy a mostrar las 3 imágenes y al final me dicen si les llama la atención. Esta primera es una apical 4 cámaras. Esta segunda es un paraesternal eje largo. Y esta última es un paraesternal eje corto. De pronto alguno de los compañeros ha notado algo para llamar la atención de estas imágenes. Hola Checho, bueno, Hola Kelly. yo creo que tanto en la segunda y en la tercera imagen vemos claramente cómo se pierde la relación BDBI, pues que debería estar idealmente menor a 1, pero ahí el ventrículo derecho está muy prominente, sobre todo en el paraesternal eje largo, pues se ve muy grande, que no es la imagen usual que deberíamos ver. En la última, en el eje corto, también se ve muy grande, esa parte del septo pues se ve como un poco aplanado y también pues tenemos líquido pericárdico. Correcto, Kelly, muchísimas gracias. Sí, es exactamente esto. Vemos unas cavidades derechas amplias y vemos incluso un derrame pericárdico en este eje corto. Aquí la idea es llamar la atención sobre la eco transtorácica y nosotros que nos estamos cada vez entrenando más en POCUS y que se encuentra, digamos que en la pirámide de aprendizaje de ecocardiografía en el nivel más básico. Entonces nosotros nos podemos apoyar de estas imágenes. Para el manejo intraoperatorio, entonces, tenemos específicamente que el tipo de anestesia es una preocupación. Idealmente debemos ofrecer una anestesia periférica, regional periférica, en la medida de lo posible, porque esto va a generar menor impacto hemodinámico y ventilatorio en los pacientes, claramente. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a los estudios de si dar anestesia general o anestesia conductiva, no hay una diferencia, realmente no hay estudios grandes que comparen esto y no hay desenlaces duros en cuanto a dar una u otra. Existen sí, digamos, como medicamentos específicos que deberíamos evitar, por ejemplo, en anestesia general, el uso de óxido nitroso, aunque cada vez lo utilizamos menos, pero se relaciona con un aumento significativo de la resistencia vascular pulmonar. Pacientes también pues, con protamina también se da de este aumento. Con la ketamina específicamente, que había tanta controversia, actualmente se cree que el beneficio es mejor y que el aumento de la resistencia vascular no es tan significativo y lo pudiéramos usar. Independientemente de la técnica que vayamos a utilizar, la idea es tener unos objetivos claros hemodinámicos durante el intraoperatorio y es evitar la disfunción del ventrículo derecho y favorecer esa perfusión y ventilación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Evitar la hipotensión.
No hay estudios que nos demuestren que un vasopresor es superior a otro. La primera línea es norepinefrina o vasopresina. Lo vamos a utilizar. Estos sí están superior sobre la fenilefrina, pero entre estos dos, digamos que no hay una superioridad. Probablemente nosotros por familiaridad, por disponibilidad, la norepinefrina va a ser nuestra primera opción. Siempre mantener el ritmo sinusal. Todos los pacientes y todas las personas nos beneficiamos de un ritmo sinusal. Estos pacientes con mayor razón, tener, digamos, claro los objetivos, el uso de antiarrítmicos e incluso de cardioversión eléctrica en el momento que se necesite. Hay que evitar los aumentos de la resistencia vascular pulmonar, que son el 80% de las causas de crisis hipertensivas en el intraoperatorio. Todo lo que es manejo de hipoxemia, hipercapnia, acidosis, hipotermia y aumento de la descarga simpática. Evitar presiones en la vía respiratoria alta. Las recomendaciones que nos dan las guías es no sobrepasar los 7-8 mililitros de kilo de peso ideal del paciente, manejar un PIP ideal, que ojalá sea bajo, frecuencias respiratorias para mantener una presión arterial de CO2 entre 30 y 35 con un pH neutro. Mantener la eubolemia. Sabemos que los pacientes se comportan como una U cuando estamos tanto en hipervolemia como en hipovolemia y tenemos muchas estrategias para guiar la reanimación hídrica, tanto la ecografía como las variables dinámicas. Y el uso oportuno y adecuado de inotrópicos, específicamente cuando se ha, digamos, todas las anteriores características se han optimizado y hay una disfunción ventricular, pues hay que utilizar los inotrópicos. Específicamente hablamos de milrinone y dobutamina, que son los que mejor muestran un perfil para estos pacientes. Milrinone, que se puede poner en 25 a 50 microgramos por kilo como dosis de carga, y luego una infusión que varía entre 0.25 a 0.75 microgramos por kilo minuto. Y la dobutamina, que está alrededor de 2.53 microgramos kilo minuto, que se puede aumentar hasta 10, teniendo en cuenta que pueden generar disminución de la resistencia vascular sistémica y que usualmente se tienen que asociar a un vasopresor. El milrinone, por su característica inodilatadora, puede ofrecernos un beneficio adicional al disminuir la poscarga del ventrículo derecho. La monitorización siempre es un tema de debate con nuestros profes, entre nosotros mismos de residentes, pero la conclusión es que la monitorización depende del riesgo quirúrgico y del paciente. No solamente de esto, sino de la experiencia que tenga el anestesiólogo y del centro donde esté trabajando. ¿Por qué? Sabemos que la asa básica va pues para todos los pacientes, no consentimos ninguna cirugía sin una asa básica. Tenemos un umbral bajo para la línea arterial, como ustedes pueden ver casi que en todas, menos en la anestesia regional y en la local asistida, proponen línea arterial. Nosotros pues probablemente no le vamos a poner línea arterial a todo el mundo, pero sí tener un bajo umbral. Estas recomendaciones es un consenso de expertos, realmente la evidencia es limitada, entonces depende mucho del arte y de la individualización de los pacientes. Y la monitoría invasiva también, aquí nos proponen un catéter de arteria pulmonar o ecotransesofágico, incluso los dos, porque no son excluyentes en cirugías de alto riesgo en pacientes con hipertensión moderada grave, pero obviamente esto tiene que ver también con la capacidad de interpretación que tiene esto, tanto su grupo como la unidad de alta dependencia. Y el catéter venoso central, aunque no le dan tanta relevancia, pues mi conclusión es que yo le veo un uso al catéter venoso central y al uso de la PVC en estos pacientes, aunque es muy discutido y podemos hablarlo más tarde, pero a mi considerar la PVC es uno de los factores que nos puede estar hablando de una disfunción ventricular aguda en el intraoperatorio en un paciente con hipertensión pulmonar. Entonces, para mí es de rescatar y en aquellos pacientes que lo consideremos, usarlo. Claramente, digamos que la mayor preocupación que tenemos todos es que la crisis de hipertensión pulmonar ocurra en el intraoperatorio. Afortunadamente, los objetivos son los mismos de los que hemos venido hablando: evitar la hipotensión, evitar la disfunción ventricular, todo lo que nos aumente la resistencia vascular pulmonar y favorecer el acoplamiento. Pero digamos que el punto o el valor claro está en el reconocimiento temprano. Entonces acá yo veo que si yo tengo optimizado a mi paciente por todos lados, a pesar de eso veo, por ejemplo, una PVC que va para arriba, el gasto cardíaco se me está cayendo, independientemente del número de la PVC, eso no tiene nada que ver, probablemente el paciente esté en una disfunción aguda. ¿Listo? Entonces, le veo gran potencial de su uso en estos pacientes. Y acá, pues vamos a mantener estos objetivos hemodinámicos, pero específicamente aparecen los vasodilatadores pulmonares para estas crisis. Nosotros en Medellín, en algunas instituciones, contamos con óxido nítrico.
Aunque es costoso, por decirlo así, por su vida media corta, por su fácil utilización, porque es específico pulmonar y porque se puede administrar teóricamente fácil de manera inhalada, es el que más se usa. Y no solo acá, sino a nivel mundial en la cirugía no cardiovascular para estos pacientes. En otras partes de Colombia tengo entendido que también tienen epoprostenol y tienen iloprost. Y cuando tenemos pues esta asociación, usualmente también utilizamos el mirrinol como inodilatador. Finalmente, lo que queremos evitar es que nuestro paciente colapse y llegue a un paro cardiovascular. El éxito de la reanimación en un paciente con hipertensión pulmonar moderada grave realmente es limitado e incluso se debería valorar la idoneidad de maniobras de reanimación avanzada previo a la cirugía. Les va muy mal y la principal causa de paro cardíaco en los pacientes es el colapso circulatorio. De hecho, en algunos pacientes se debe sopesar la necesidad de un soporte circulatorio mecánico e incluso el ingreso a soporte como ECMO venoarterial, incluso previo a algunas cirugías ya grandes o incluso que en medio de la cirugía lo pueda requerir. Algunas condiciones especiales para que tengamos en cuenta del intraoperatorio. Los pacientes que van a sedación, un procedimiento que es de bajo riesgo se puede convertir en una catástrofe. La sedación, que nos lleva a hipoventilación y a todo lo que hemos hablado, y el mismo reflejo vagal que puede generar, por ejemplo, el paso de un endoscopio, puede desencadenar una crisis de hipertensión pulmonar. Los pacientes de cirugía ortopédica, alto riesgo de tromboembolismos, embolismo aéreo, de cemento, incluso en reemplazo de cadera, que se estima que el 7% de los pacientes tienen microémbolos. En la mayoría de pacientes puede que no sean, digamos, importantes, pero en un paciente con hipertensión pulmonar puede que esto sea suficiente para complicarnos la vida. Ahora con digamos, el aumento de la cirugía laparoscópica que ofrece muchos beneficios en estos pacientes, puede ser un poco deleterio, no significa que no lo hagamos, hay que tener cuidado con la insuflación del neumoperitoneo, con la presión que tenga, con ese manejo del CO2 que nosotros le damos también en la ventilación, con la velocidad que se infla, entonces tener cuidado. Y las maternas, por supuesto, que siempre pues que las abordemos van a tener sus complicaciones, hay que tener un centro con experiencia en estas pacientes y tener en cuenta que su descompensación ocurre sobre todo en el puerperio. Y para finalizar, dos cosas importantes del posoperatorio. Uno es que la mayoría de los pacientes realmente pueden salir a una unidad de cuidados posanestésicos, ya que la mayoría de nuestros pacientes están sometidos a una cirugía de riesgo intermedio bajo, son cirugías selectivas, la mayoría de los pacientes están optimizados y pueden incluso tener una hipertensión pulmonar leve. Pero aquellos pacientes que se nos salen de este rango, tenemos que ser muy cuidadosos de dónde vamos a destinar a estos pacientes, porque las complicaciones se dan principalmente en las 72 horas posoperatorios asociadas a la disfunción ventricular. Por lo tanto, yo tengo que definir qué paciente debe ir esas 48-72 horas a una unidad de alta dependencia. Y debo asegurar unos objetivos que son muy similares a los que se utilizan pues, en todas las cirugías. Debemos favorecer de que haya una terapia dirigida que se reinicie rápidamente, así como no lo suspendimos en el preoperatorio, lo mantenemos en el posoperatorio. Recordar siempre la anticoagulación y la tromboprofilaxis en estos pacientes que no nos vayan a hacer un tromboembolismo pulmonar. Evitar la sedación por lo mismo y una adecuada analgesia para evitar ese aumento de la respuesta simpática. Todas nuestras estrategias tienen que ir dirigidas a que haya una ventilación espontánea y una movilización temprana. Recordemos que a menos atelectasias, menos vasoconstricción pulmonar hipóxica, menor perfusión y relación BQ, y siempre con un seguimiento paraclínico adecuado de función renal, función hepática y velar por mantener la perfusión. Para concluir, entonces, recordemos que es una patología que cada vez es más frecuente, que cuando nos encontremos a ella hay mayor riesgo de morbimortalidad perioperatoria, que tenemos que tener en cuenta que esto es un trabajo en conjunto, que hay que hacer una gestión del riesgo adecuada, siempre tener unas metas hemodinámicas claras y que independientemente de la técnica anestésica que usted vaya a dar, tiene que cumplir esas metas. Siempre tratar de identificar la crisis de manera oportuna. Obviamente, si usted tiene la monitorización adecuada, la sabe interpretar y sabe para qué la pone, pues lo va a interpretar de manera más rápida y asegurar un seguimiento adecuado para estos pacientes. Esta es nuestra última charla como residentes de R3. Nosotros los residentes de tercer año pues, de Bolivariana les queremos dar las gracias a todos los que han participado pues, en nuestra formación
Ya estamos terminando, estamos en los últimos 3-4 meses de nuestra formación de posgrado y le queremos agradecer pues a todos aquellos que han participado, a la familia de la Universidad Pontificia Bolivariana que nos ha acogido pues desde el principio, más que todos nosotros somos desde pregrado Bolivariana, y a todos los compañeros de las otras universidades, los profes de las otras universidades, a la Universidad CES, a la Universidad de Antioquia que nos han recibido en sus centros de práctica, a los profes que nos han atendido muy bien, a los compañeros que con ellos ha sido pues más llevadera la residencia, los momentos buenos y los momentos no tan buenos. Muchas gracias por su atención. Este es el correo por si alguien necesita la bibliografía, se la comparto. Tenemos un QR con una infografía que diseñamos con los puntos claves de la infografía. Muchísimas gracias a todos.